A ver, yo las ferias empiezo a prepararme ya días antes. Tengo que ir a comprar los huevos, hacer las rosquillas. Trabajamos toda la noche montando la cesta, lo que es la montaña de las rosquillas. Y el segundo día pues madrugamos, porque hay que estar muy temprano en las ferias. Madrugamos, montamos los hierros y nada, esperamos a que llegue la gente. ¿Sabes qué pasa? De los pueblos más pequeños donde más se suele vender. Es la gente muy compradora en los pueblos pequeños, porque no hay tantos súperes, la gente no ve tanta cosa, entonces los feriantes es de donde salen contentos. Por ejemplo, San Lucas. Esto ya no es San Lucas, ya no es San Lucas, pero a mí me parece un ferón. Yo lo veo ahora y para mí esto es un ferón. Y hay gente que dice, uy, esto antes había mucha gente. Yo aún veo mucha gente y en muchas ferias veo mucha gente. Cojo la cestita y digo, tema, pruebe las rosquillas de Mondoñedo, que son muy ricas y fresquitas. Pero lo digo riéndome y a voces y para que lo escuche todo el mundo. Y si no quieren, pues insisto, venga, que hay que endulzar el día.